Hola amigos, bienvenidos a un video más. En el video anterior hablábamos sobre de dónde halló a esposa Caín y hoy vamos a seguir con la secuencia de la historia que sigue después de que aparentemente los seres humanos pues siguieron su vida, ¿no? Tanto esos seres que ya existían como la descendencia de Caín y en qué momento llega a verse una situación que afecta a esos seres humanos aparentemente y que entonces Jehová y su ejército toman supuestamente una decisión. Pero aquí vamos a analizar una serie de factores con nuestro amigo de Argentina, Daniel, con respecto al por qué, y si vamos a ponerle un título a este video, por qué este Dios se la pasa tratando de arreglar o de destruir aquella maldad que él mismo creó. Y eso es algo porque las personas a veces no lo analizan, piensan que la maldad fue simplemente porque se dio porque sí, pero no analizan dónde viene todo esto con la misma semilla también de Caín. Pero bueno, antes de seguir con el video, le damos la bienvenida a mi amigo Daniel. Hola Daniel, buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches a la audiencia. Y vamos a investigar, vamos a desglosar este tema también. Ok, Daniel, con respecto a este tema de lo que viene después sobre lo que la Biblia llama o titulan allí en ese capítulo en Génesis 6 sobre la maldad de los hombres o que se incrementó la maldad de los hombres, ¿qué nos podrías tú decir al respecto? Y básicamente lo que habla en Génesis 6, cuando uno lo lee, que son pocos versículos, pero todo lector de la Biblia y toda persona que estamos interiorizados en estos temas, los conocemos. Él habla de que los hijos de los hombres se empezaron a, a multiplicar, y los hijos de Dios también, y era como que se cruzaron las razas, porque en un momento determinado dice, eh, en el versículo, Génesis capítulo 6, versículo 3, dice, y Jehová dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente ellos son carne, serán sus días 120 años. Entonces podemos ver, dice, no contenderá mi espíritu. Cuando una persona está contendiendo, discutiendo con alguien, es porque ya es como que se rebajó este Dios, entre comillas, a discutir con esta gente. Porque después dice que le nacieron hijos e hijas. Más adelante, en este mismo pasaje, dice que le nacieron hijos e hijas. O sea que venían discutiendo. También habla de gigantes, que dice, había gigantes, versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, que se llegaron a los hijos de Dios. O sea que toma como que los gigantes tampoco eran hijos de Dios. Entonces acá podemos ver de que hay como varias creaciones distintas que se fueron entrelazando o entrecruzando estas razas, produjo el enojo de este Dios, el cual después diagramó toda la destrucción. Bueno, yo lo veo que algo que, digamos, un término muy usado pues en el ámbito cristiano y usualmente en las religiones, esa palabra Dios. Cuando uno analiza el hebreo original se da cuenta que siempre habla de Elohim, que son como dioses. De hecho, la serpiente cuando, en otras versiones distintas, cuando le habla a Eva, cuando le dice, con que Dios, ¿no? La versión Reina Valera dice con que Dios, porque es una traducción griega, pero la verdadera lenguaje en hebreo es que la serpiente dice con que los dioses les dijeron. Entonces, me gustaría que aclaremos un poco de que cuando estamos hablando de ese supuesto Dios, estamos hablando realmente de unas razas o de un ejército específico, por decirlo así en términos más modernos,
de alienígenas o de extraterrestres o de seres que no pertenecían a este planeta y que llegaron aquí y empezaron a manipular una raza específica o generaron una raza, como hablábamos en el video anterior sobre el por qué protegió la semilla de Caín, ¿no? A pesar de que supuestamente él ya había asesinado a su hermano, en vez de cortar ahí de una vez el problema, ¿no? La raíz del problema, decir, bueno, aquí se salió de las manos, ya cortemos esto y empecemos de nuevo porque estamos a tiempo, ¿no? Lo que hace es que prevalece y coloca una señal en Caín para que siga adelante con todas estas generaciones que se fueron multiplicando. Ahora la pregunta es, ¿qué respuesta podríamos tener sobre una generación que viene con una semilla de un asesino, por decirlo así, y que se puede esperar de las generaciones que puedan seguir, ¿no? Cuando él dejó seguir la semilla. Entonces, también le pasa lo mismo con esta historia en Génesis 6, ¿no? Porque dice que estos hombres dijeron que vieron a las hijas de los hombres muy hermosas. En el libro de Enoch lo llaman, estos seres los llaman los vigilantes. En términos bíblicos o en términos griegos los llaman ángeles. Pero en realidad eran seres común y corriente, vigilantes, es decir, que estaban mirando lo que estaba pasando entre esas generaciones y vieron algo que ellos nunca habían visto. Quiere decir entonces que cuando en la Biblia se habla de Jehová y su ejército, o en este caso los dioses y su ejército, pareciera que fuera una generación solamente masculina, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Aparentemente siempre da al lugar eso y da lugar también como que en muchos casos puntuales, como que el problema siempre está aparejado en las mujeres. Sí, porque uno se para a analizar por qué estos seres se ensañan con las mujeres, sobre todo en las leyes, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces uno se pone a pensar, esa misma jerarquía, o esa jerarquía, o ese ejército fuera de lo común, fuera de la humanidad, de alguna forma eran solo se veían entre ellos solo como una figura masculina, ¿no? Porque no, cuando ven a las mujeres como que se asombran y dicen, wow, las hijas de los hombres son hermosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el libro de Génesis no aclara mucho, ¿no? Solamente dice que ellos fueron y que se unieron con las hijas de los hombres, le nacieron hijos, se volvieron gigantes y que eso se incrementó la maldad sobre la tierra y bueno, entonces viene supuestamente el diluvio, pero hay otro libro que se llama el libro de Enoch, que es más específico. Entonces habla de los nombres de estos seres cuando se reunieron, dice que el jefe de ellos, porque tiene una jerarquía, llega a ese punto de decir, bajemos sí, entremos en ellas, y este jefe les dice, no, voy a leer aquí algo un poco lo más rápido que pueda, porque obviamente esto a veces toma tiempo. Lo voy a leer en el libro de Enoch, capítulo 6, para entender un poco mejor. Dice, así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon y se dijeron unos a otros, vamos a parar ahí, y las desearon. Nota Daniel que normalmente la gente en el ámbito pues, cristiano o religioso ven que toda esta jerarquía que está supuestamente en el cielo, ¿no? Como ángeles, querubines y todo este tipo de jerarquía los ven como espirituales, ¿no? Los ven como santos, los ven como perfectos. Pero nota que dice, y las desearon. ¿Cómo? ¿Por qué las desearon? Supuestamente no tendrían por qué tener ese aparente sentimiento, pero lo tenían. O sea, había, por decir algo, morbosidad, ¿no? Sí, por un lado morbosidad y por otro lado este Jehová o este séquito de cantidad de Elohines habían dictaminado como que no se tenían que cruzar las razas y se cruzaron las razas y ellos también lo vieron a eso aparte como algo malo también.
Sí, exacto. Entonces sigo leyendo. Entonces dice que las desearon y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces nota que el nombre de este jefe es entonces Yemijasá, que era su jefe, les dijo, temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de una gran falta, aunque aquí dicen pecado, pero es como de una gran falta. Pero ellos le respondieron, hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema y eran, y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón. O sea, fíjate que acá datos más específicos eran 200, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Estos son los nombres de su jefe. Bueno, ahí habla de todos los nombres, eso no es tan importante. Y luego en el capítulo 7 dice, todos y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas. Ahora, la pregunta aquí en este relato es que si uno sigue toda la secuencia, hasta ese momento supuestamente este Jehová y sus otros, bueno, los dioses o los Elohim, no estaban al tanto de eso. Entonces aquí se empieza a caer, si las personas empiezan a analizar, aquí se empiezan a caer todas esas eh, afirmaciones de que Él está en todo lado, ¿no? De que Él puede verlo, lo que va a pasar, que Él ya sabe el futuro, que sabe el pasado, que sabe el presente, que sabe... No, no es así. Porque incluso cuando Caín mata a Abel tampoco, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? ¿No? Cuando la torre de Babel, que después vamos a hablar sobre eso, desciende para mirar qué era lo que estaban haciendo los hombres. Entonces no hay tal cosa como que está en todas partes mirando a cada ser humano y que eso no existe en todos estos relatos. Porque ya desde ese punto de vista, si él supiera todo lo que está pensando cada ser creado, aparentemente, pues ya debería ahí hacer un alto, ¿no? Pero no lo hace. Sí, ¿Qué opinas tú sobre eso? sí, eso sí, por un lado sí. Y después por otro lado también, en la Biblia acá dice de que en el versículo 5, que Jehová y todo su séquito vio toda esta actitud de esta rebelión que tuvo el mismo Jehová en su círculo íntimo, en los cuales bajaron estos 200 a buscar esposa entre los hijos de los hombres, esa misma rebelión interna, dice que, y lo vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, dice, y el designio de los pensamientos del corazón eran de continuo para mal. Dice que se arrepintió y que le dolió en el corazón. O sea, y raeré al hombre, o sea, él se enoja y en su enojo toma decisiones. Lo que te recomiendan todos los psicólogos que no tenés que hacer. Que cuando la persona está enojada no tiene que tomar decisiones. Bueno, este ser se enoja, contiende con el hombre, después que contiende, se enoja, toma decisiones, raeré al hombre sobre la faz de la tierra. Y raeré también, o sea, básicamente los animales, todo, por eso vino el arca, pero en sus decisiones, de toda esa lucha interna que había en el seno de todo ese conglomerado de Jehová, porque hubo una división ahí, de esos 200 que bajaron, porque el libro de Enoc, que uno lo mira como algo que quizás en la iglesia no se habla, se usó hasta hace 600 años, recién ahí fue quitado de las Biblias, y eso mucha gente tampoco lo sabe. Ajá, correcto. Y seguimos aquí en el capítulo 8 donde dice, y Asa enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo. Y en lo que respecta a la plata, repujarla para brazaletes y otros adornos a las mujeres, les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas
y las tinturas. Y entonces creció la mucha impiedad y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse de todas las formas. Entonces aquí lo que vemos es que, bueno, también llega un momento en donde dice que era muy difícil suplir el hambre de todos estos seres, ¿no? Porque no quiero alargarme en todo este libro. Sí, sí, Y que sí. entonces empezaron a comerse en por hecho, los animales, los reptiles, todo lo que había. Incluso yo supongo que llegaron al punto del canibalismo, ¿no? Es muy posible también. Sí. El caso es que, con lo que tú estabas mencionando anteriormente, de que se arrepintió, o sea, ¿cómo es que un ser que supuestamente es perfecto y todo lo hace perfecto se puede arrepentir, ¿no? Y le Y dolió en el sabe, corazón, dice. exacto, y es que Claro, fue el el psicólogo problema, después. ajá, es que el mayor problema radica en que el ser humano se tiene que quitar esa idea de ver a estos seres como los super mega espirituales cuando no lo son. ¿Por qué digo que no lo son? Porque cómo es que en ese mismo ámbito espiritual estos seres desearon a las mujeres, sabían cómo tener relaciones sexuales, hacen un juramento. Si ellos supieran el poder supuestamente de este Jehová, obviamente que no lo harían, ¿sí o no? Porque Claro. obviamente dirían, no haremos, hacemos esto y no alcanzamos ni a llegar allá, ya nos destruye. Entonces no era que tuvieran muy claro, o sea, tenían más bien muy claro que no existía un poder tan fuerte como nos hacen creer, por un lado. Y por otro, esto es muy... A veces yo leo estas historias y, saben, me cuesta un poco sobre todo lo del diluvio, porque después del diluvio es una copia de muchas otras historias de las mitologías, ¿no? Muchas historias que hablan parecido a eso también, incluso de los Anunnaki, de toda esa historia que existió antes, también habla de una destrucción, como que los dioses o incluso dioses de la mitología también utilizaban la misma estrategia de destruir la tierra a través de un diluvio, etcétera, y también un personaje muy parecido ¿quién? A Abraham. Entonces, en fin, hay una cantidad de cosas que son muy difíciles de digerir, ¿no? En muchas cosas y saber si esto es verdad, ¿no, Daniel? Porque ese es el problema. Claro. Creer en todo esto y pensar que es verdad. Eso es lo peor de todo. Entonces se le da un atributo a este ser como que es hiper, super perfecto, cuando no era uno, sino que eran varios, porque después las traducciones lo redujeron a una persona, cuando eran varios los Elohines, eran varios el comité de decisiones que se tomaba, por un lado, y por el otro lado está de que es un ser que contiende, que discute con los hombres, que se ve que a través del tiempo, porque habían nacido hijos e hijas, o sea que no fue un día que discutió, fueron un tiempo prudencial, y que después se enojó, y cuando se enojó tomó en su enojo, o sea que tal como en la iglesia lo enseñan, la ira santa de Jehová, se enojó y y destruyó lo que supuestamente destruyó. O sea, no es tan perfecto como lo dibujan. Sí, o sea, ya para concluir, para que no se nos vea tan largo este video, es que él mismo trata de destruir la misma maldad que él construye, ¿no? En el momento en que deja ir a Caín, en el momento en que esta pareja supuestamente les deja un árbol ahí que es el bien y el mal, y ahora esa pareja es igual a ellos conociendo el bien y el mal. Entonces deducimos que todos esos seres, que son sencillamente seres que tienen un avance más que nosotros, o que lo tenían más que esos hombres que existieron en esa época, sencillamente son malos y buenos, o sea, tienen esa capacidad de ver y de ¿Sí? desear, de morbosear, tienen todas las mismas cosas desde el ámbito donde estén. O sea, no es una cuestión de que allá sí son espirituales y aquí no. Allá demuestran lo mismo que acá. Los mismos deseos, las mismas cosas, las mismas peleas, los mismos sentimientos negativos, el mismo odio, una cantidad de cosas que realmente... Los mismos sentimientos. Exactamente, entonces ahí concluimos de que esa historia, primero, pues no sabemos si es una historia real, cierta. Y bueno, vamos a dejarlo acá y en el próximo video vamos a hablar así rápidamente sobre el diluvio
y entender algunas cosas sobre cosas que allí como que no encajan, ¿no, Daniel? Sobre el diluvio. Pero ya para finalizar, ¿qué nos podrías decir sobre esta historia? Y que este dios o estos dioses han tenido, hemos podido ver objetivamente, vemos facetas distintas a las que nos han idealizado en las iglesias. Un Dios que contiende, que discute a través del tiempo, que toma decisiones en su enojo y que le duele en el corazón, o sea que entra como en una depresión, porque dice que le dolió en el corazón haber creado. O sea, que tiene unos sentimientos bastante extraños con respecto a la idealización que nos da la iglesia. O sea, en otras palabras, tiene una esencia completamente humana Exactamente. en todo lo que hace, ¿no? Enojo, ira, Altibajos. venganza, se arrepiente, se equivoca, dice me equivoqué, me arrepentí. O sea, ¿dónde está la perfección, no? ¿Dónde está el que está en todos lados? ¿Dónde está el que puede evitar algo? ¿Dónde está el que no, no, no Muchos está? Por altibajos, eso es muchos que hoy altibajos día, por todos por lados. eso es que hoy día sigue pasando lo mismo en el mundo, ¿no? Cuando está asesinando a alguien, cuando le está pasando algo horrible a un niño, le está pasando algo terrible a una mujer. ¿Dónde está? No está. No está porque sencillamente puede ser una invención del hombre, ¿no? Este personaje. O sencillamente lo único que hizo fue dejar una mala semilla en la tierra, ¿no? Y se la pasa culpando al ser humano y que lo destruye, y luego aparece otro problema y sigue con lo mismo y se la pasa en esa, y entonces ahora que el juicio, que el infierno, que, o sea, es un descontrol completo y las personas no analizan que realmente a este ser ya hay que dejarlo de ver como un ser divino, sino como un ser que a veces es más humano y hasta más imperfecto, aunque esto suene muy duro para algunos que nosotros, que el mismo ser humano, ¿no? Exactamente. Ujú. Bueno, Daniel, gracias por tu aporte en este video y Gracias a seguiremos ustedes. hablando en el próximo video, ¿no? Gracias, gracias Leonardo. Saludos a la audiencia. Y bueno, una vez más vemos a una faceta de este Dios que siempre se le va todo de las manos. Ujú. Es correcto. Bien amigos, si te gustó este video no olvides compartirlo a tus redes sociales y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, dale clic a la campanita para que recibas más videos. Nos vemos en próximos videos.